Bueno, vamos a seguir con el mismo título de este congreso, que nuestra casa será llamada una casa de oración, ¿verdad? Dice la Escritura, para todas las naciones. Hay una responsabilidad muy grande que Dios ha puesto sobre nuestros hombros. En este ministerio nos ha tocado ver bastante falta de responsabilidad y compromiso dentro de este ministerio. La gente piensa que cuando está en una iglesia puede cumplir todas aquellas cosas que no cumplió en el mundo, ¿sí? Y que dentro de la iglesia pues puede danzar y puede ser la bailarina que no fue pues en el mundo, ¿verdad? Y que puede ser el músico que soñó y que no fue el artista que pudo haber sido. Entonces a veces quieren hacer eso dentro de la iglesia, y la verdad que cuando van con motivaciones incorrectas, pues obviamente esto va en descenso. Y Dios ha puesto una responsabilidad muy grande sobre nuestros hombros, el compartir estas palabras con ustedes, porque sé que viene de parte de Dios, por el compromiso que tenemos, porque somos llamados para servir a Dios. Y hay mucha gente que está aquí, pero que realmente no ha sido llamada por Dios. Está dentro de un ministerio, pero Dios nunca le llamó a que estuviera y fuera parte de ese ministerio. Nosotros tenemos la responsabilidad como pastores, como líderes, como ministros principales, de ver que realmente la gente que esté dentro de un ministerio realmente, primeramente, sean llamados por Dios, sean hijos de Dios. Porque ustedes pueden ver, yo he visto lugares donde va uno a la iglesia y ve un grupo pues bastante bien, decoroso, y todo funciona aparentemente bien, y vuelve uno a ir un tiempo determinado y ya no está la mitad de esa gente. Entonces, ¿dónde está su llamado? ¿Dónde está ese corazón? ¿Sí? Y yo no quiero comentar para halagar nuestras vidas, ni mucho menos, ni honrarme ni honrarnos, pero tenemos un buen tiempo en el ministerio. Desde que nacimos estamos en el mismo lugar, y eso nos permite tener la autoridad de decir que hemos sido tratados por Dios, probados por fuego, y que no tienes que irte a otro lugar hasta que tú des el fruto que debes de dar, ¿sí? Hemos visto en lugares donde vamos y no, pues que el pastor no me entiende, no, pues que este problema. Pues se trata de platicar, ¿verdad? Se trata de comunicarnos, se trata de comunicarnos de acuerdo a la palabra de Dios para un crecimiento mutuo, ¿sí? Porque ni nosotros sabemos cómo se sirve aquí, lo tenemos que aprender de la palabra de Dios, qué es lo que Dios demanda de nuestras vidas. ¿Sí? Y los pastores, al mismo tiempo que Dios les hizo ese llamado, están aprendiendo también del Señor cada día. Entonces, hay una fuerte responsabilidad en este ministerio. No es cualquier cosa. Los que Dios llamó, en Primera de Crónicas, dice Primera de Crónicas 23:13, dice, déjame lo busco. Dice así, dice, y los hijos, de ese no es mi mensaje, pero quiero hablar acerca de la responsabilidad que tenemos al ir comentando lo que Dios me dio para ustedes. Dice, y los hijos de Amram, que son Aarón y Moisés, dice, y Aarón fue apartado para ser dedicado. ¿Fue qué? Apartado. Primera cosa, fue apartado. O sea, es alguien que tuvo que decir no a todos los placeres, a todas las cosas que el mundo te pueda ofrecer. Aún antes, ¿sí? ¿Sí? A que todos tus propios deseos, todos tus sueños, todos tus anhelos, o sea, vienes a ser parte, ¿sí? Vienes a ser el esclavo de Dios, y tú vas a hacer lo que Dios te diga. Entonces ellos fueron apartados, dice, para ser dedicado, dice, a las cosas más santas. O sea, ¿se puede imaginar el lugar de esta plataforma? O sea, no es cualquier lugar. Si estamos hablando verdaderamente de un Dios santo, no estaríamos aquí. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Dice la Escritura que por su misericordia no hemos sido consumidos.
Pero los sacerdotes que entraban en el Antiguo Testamento morían, caían muertos ante la presencia de Dios. Cuando hombres llegaron a ver al Señor, dijeron: Dios mío, que soy muerto porque han visto mis ojos al Rey, ¿no? Isaías, cuando vio al Señor, o sea, que puso un carbón encendido, él pensaba que iba a morir porque sabía que era santo. Cuando Moisés se para y solamente porque estaba en el terreno donde el Señor estaba, ¿qué le dijo? Quita tus sandalias. O sea, tu andar es muy diferente, ¿sí?, a lo que yo soy. O sea, hablando de su caminar, las sandalias y nuestros pies hablan de nuestro caminar con Dios. ¿Qué le dijo? Quita tus sandalias porque el lugar que estás pisando es un lugar santo. Y esa es la responsabilidad tan grande que nosotros tenemos. Quizás no estamos muertos, no caemos derribados aquí, pero ¿sabe que hay mucha gente que está ministrando y está muerta? No tiene revelación de Dios, no tiene la visión de Dios. Dios no le habla, no perciben las cosas de Dios porque ellos no son de Dios. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, pero los que no son sus hijos no son guiados por ellos. Y no entienden las cosas de Dios, son reveladas solamente a sus hijos. Entonces, una cosa que yo me debo de preguntar: ¿verdaderamente soy una hija de Dios? ¿Verdaderamente soy hijo de Dios? ¿Verdaderamente he nacido de nuevo? Porque el hecho de que yo esté siendo enseñada religiosamente, instruida en la palabra, no quiere decir que realmente sea un hijo de Dios. Un hijo de Dios odia el mundo y todos sus placeres. Un hijo de Dios no tiene contentamiento en ninguna cosas de las de afuera. Dios es su contentamiento y las disfruta. Por eso David decía: yo prefiero un día contigo que 1000 fuera de ti. Él entendía qué era estar en los atrios de Dios, qué era estar en su casa. Una de las cosas que me tienen que hacer ver a mí como ministro, que si yo soy hija de Dios, es porque yo doy un buen fruto. Yo doy un verdadero fruto. Un hijo de Dios, uno que ha nacido de nuevo, da un fruto genuino de Dios. Tiene hambre de Dios, odia el pecado. Te duele cuando tú ves cosas que pasan allá afuera, te duele, te vienes contristado, te vienes acongojado, viene un quebranto a tu vida cuando ves pecado. Ese es un verdadero hijo de Dios. Sabes que para escoger a los ministros de aquel tiempo, cuando se escogió el sacerdocio, genealógicamente ellos eran escogidos de esta manera, tenían que ser del mismo linaje, y el Sanedrín cuidadosamente escudriñaba que esas personas vinieran de ese linaje, porque muchos querían pertenecer a ese linaje, porque tenían un privilegio. O sea, hay una responsabilidad muy grande, pero hay un privilegio también muy grandes que tienen los hijos de Dios. Los que son llamados a ministrar en la casa de Dios tienen un privilegio muy grande. ¿Sabes por qué? Porque la herencia de nosotros es Dios mismo. Ellos no tuvieron tierras, ellos no tuvieron heredad, pero la heredad que ellos tuvieron era Dios mismo. ¿Te puedes imaginar ese privilegio? Que Dios mismo es tu herencia. Entonces muchos querían ser parte de ese ministerio, muchos querían formar parte de ese ministerio levítico, de ese sacerdocio escogido. Muchos querían tener parte en eso. Por eso cuidadosamente el Sanedrín indagaba que realmente fueran de la misma genealogía para poder ser parte de este sacerdocio. Dice que ellos fueron apartados y dedicados a las cosas más santas. O sea, había cosas santas, porque algunos, cuando tenían que limpiar el templo, tenían que recoger los instrumentos, tenían que recoger cada cosa, la tenían que poner en su lugar, doblar las tiendas, poner las banderas alrededor de la tienda. O sea, ellos tenían un trabajo. Todas esas cosas eran sagradas, porque todo eso representaba la obra de Dios. Pero las que tenían que hacer el oficio del sacerdocio eran las cosas más santas. Dice la Escritura: y sus hijos para siempre, para que quemasen incienso delante de Jehová. ¿Qué quemasen qué?
El incienso representa la adoración, representa nuestras oraciones. Nuestra casa, la casa de Dios, debe de ser un lugar donde se queme incienso, donde se levante verdadera adoración de hombres santos, de hombres que se han apartado. Por eso cuando Jesús dijo que Él había observado todas las cosas en el templo y dice que fue a descansar, pero yo creo que ese descansar era un quebrantamiento en su corazón de ver lo que la casa de su padre había sido hecha ahora. Una cueva de ladrones. Llegamos con el corazón todo podrido, oliendo a animales, porque era lo que representaba ahí. Eso es, ¿verdad? Olor de animales de todo tipo, ovejas, palominos, bueyes, harina, aceite, todas las ofrendas que se presentaban en el templo. Imagínense los olores, imagínense cuántos animales tenían que traer por toda la gente que venía de lejos. Imagínense ahí, ¿o qué cree que no comían y no hacían del baño? Imagínense el olor, los gemidos, el ruido. La casa de Dios no se podía levantar una adoración. Si acá para 20, pásele por acá, no, acá le damos el mejor precio. Imagínense cómo estaba el hombre, ¿verdad? Con su codicia. Y muchas veces así llegamos a la casa de Dios, con un montón de cosas, del trabajo, de la familia, pero nunca con un corazón verdaderamente puro, limpio para buscar a Dios. Pensamos que en la casa de Dios venimos a limpiar el corazón. Es un lugar de adoración y es un lugar de oración, pero a Dios le tenemos que dar un corazón verdaderamente limpio, hablando de nuestro templo, ¿sí? Obviamente estamos hablando también de un templo donde se reúne todo un cuerpo, sí, el cuerpo de Cristo, que es el templo de Dios, y donde todos al unísono levantamos una alabanza y una adoración a Él. Dice, fueron consagrados, fueron apartados y dedicados para que quemasen incienso delante de Jehová. ¿Delante de quién? De Jehová. El único propósito y motivación es que vengamos a adorar a Dios mismo. Y le ministrasen y bendijesen en su nombre para siempre. Que oraran y que adoraran a Dios, ¿sí? Y bendijesen en su nombre para siempre. Ese es el llamado que nosotros tenemos como sacerdocio. Cuando la Escritura dice que nosotros somos un real sacerdocio, ahí en Primera de Pedro, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, todos decimos, sí, yo soy, yo quiero. Pero cuando vemos el compromiso y la responsabilidad que nosotros tenemos hacia Dios, de la demanda que nos hace a nosotros como ministros, pues no, ¿verdad? Queremos nada más, sí, somos un real sacerdocio porque pensamos que los hijos del rey tienen que vivir como el rey, pero tenemos que pagar el precio que el rey paga, ¿verdad? Su vida fue sacrificio. ¿Sabes que nosotros somos el producto de una ofrenda? Él fue la ofrenda para que nosotros estuviéramos aquí, para que nosotros fuésemos ofrenda delante de Él. Entonces hay una responsabilidad muy grande y nosotros tenemos que cumplir el llamado de Dios. Tenemos que pensar bien lo que la Biblia nos está enseñando. Y si tú realmente no has sido llamado por Dios, siéntate, hazte a un lado y pregúntale a Dios. Pero no te metas, ¿sí? Como dicen mundanamente, ¿verdad? En camisa de 11 varas, ¿verdad? O sea, de verdad, si tú quieres recibir la bendición de Dios, haz lo que verdaderamente Dios nos está demandando. Y si Dios no te ha dicho que tú debes de estar donde estás, hazte a un lado. Porque cuando el anatema está allí, Dios no bendice a su pueblo. Entonces necesitamos entender que realmente hemos nacido de nuevo porque vivimos en una vida consagrada. El que verdaderamente ha nacido de nuevo tiene una santidad permanente. Vive en una santidad permanente, que cuando comete, no dice la Escritura que no pecamos, dice que si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado, pero inmediatamente que nosotros cometemos una falta delante de Dios, inmediatamente nos ponemos a cuentas con Dios. Esa es la gran diferencia.
de que nos sentimos mal, nos subimos a veces con tantas cosas en el corazón, con tanta basura, hipocresía, mentiras, robos, chismes, celos, coraje, enojos, contiendas, con cuántas cosas muchas veces estamos aquí arriba ministrando, y Dios está hablando precisamente de que hemos hecho de la casa de Dios, de su templo, nosotros como el templo de Dios, una cueva de ladrones. Pensamos que nadie nos va a ver, pensamos que nadie nos conoce, pensamos que Dios no ve el corazón y lo escudriña todo. ¿Sabes que Él lo está viendo todo? Dice que Él se paró allí y observó todas las cosas. Todas las cosas. Necesitamos entender que Dios quiere ministros que levanten incienso y que se santifiquen día con día. Vivimos en un tiempo tan difíciles y se van a poner más difíciles. Las noticias ya no son buenas noticias, son las cosas más horribles que usted se puede imaginar. Te quebrantas de ver todo lo que está sucediendo y te duele porque no está en tus manos hacer algo más que arrodillarte y pedirle: Señor, haz algo por nuestra nación, haz algo con esos hombres que han perdido el amor en su corazón. Cualquiera mata, a cualquier niño matan, cualquier niño mata, o sea, ya no es ni de edad. Estamos hablando de pequeños que matan a gente adulta, a niñas, ya no perdonan nada. Las noticias están horribles. Dice la Escritura que vergonzoso es hablar de lo que hacen en secreto. Imagínense, o sea, ¿cómo está? Si nosotros que tenemos al Señor estamos en una batalla continua todos los días, imagínense el que está envuelto en ese ambiente, ¿qué siente? ¿De qué vive? Allá por mi casa hay unas colonias muy pobres cerca de ahí, y usted ve unos chamaquitos de esta edad escondiéndose ahí en las esquinas con sus estopas. O sea, se viene con su corazón todo quebrantado porque dice: ellos son el futuro. ¿Qué espera el futuro? Si ven personas como esos, toda la colonia está llena de niños como esos. ¿Qué espera un futuro así? Las noticias horribles que salen en la televisión, o sea, hablan de todo ese tipo de colonias. ¿Qué futuro esperamos? Si la casa de Dios no es una casa de adoración, entonces ¿dónde pueden encontrar ellos la fortaleza de Dios? ¿Dónde pueden encontrar ellos la paz de Dios? Si no es en la casa donde se levanta la adoración, ¿dónde van a encontrar ellos salvación? ¿Dónde van a encontrar ellos paz? Si será esa una casa para todas las naciones, para todos los pueblos, sería una casa de adoración donde digan: ahí está la gloria de Dios, yo quiero eso. Yo quiero ir ahí porque allí está la manifestación de Dios. Yo quiero eso. Pero si estamos tan conformados y durmiéndonos y cruzados de manos, no estamos cumpliendo el propósito de Dios, que esta verdaderamente sea la casa donde Dios se glorifica. Cuando Jesús entró al templo, dice la Escritura que estaban toda la gente ahí: Hosana al Hijo de David, salva, salva al que viene. Sí, que le aventaron sus mantos y todo para que él pasara. Pero dice que cuando entró al templo, sí, toda la gente dice que se conmovió. Y el verbo original que quiere decir eso de conmoverse, dice que fue como un sismo, como un terremoto que pasó en ese lugar. O sea, Él es el Hijo de David. Ellos estaban cantando unas canciones que se le llaman el Jalel, que son del Salmo 113 al 118, ¿sí? Ellos estaban entonando ese tipo de cánticos, ¿sí? de versos, estaban ellos entonando, pero estaban presenciando al mismo Jesús, al mismo Dios, al Mesías que estaban esperando, estaba en ese lugar. Y dice que cuando entró al templo, sanó a los cojos, sanó a los ciegos. Si Jesús está en medio de nosotros, vamos a ver esas cosas en medio de nosotros. Pero si a Él no se le da el lugar que Él se merece, no va a pasar nada entre nosotros. Y será un lugar común como en otros lugares. Si la gente está yendo con psicólogos, con psiquiatras, con consejeros aquí, allá, deben de encontrar en el lugar de la casa de Dios, deben de encontrar a Dios mismo. Pero nosotros somos responsables
de que Dios se manifieste, porque Dios está aquí. Usted sabe que Dios está aquí, pero que se manifieste es otra cosa muy diferente. Él es omnipresente y Él está en todo lugar. Y no es porque nosotros cantemos y cantemos y cantemos y la presencia de Dios baja, no. Nosotros ascendemos hacia su presencia. Cuando Dios le habló a Moisés y le dijo, ven, sube al monte, porque te voy a hablar. ¿Y qué fue lo que le dio? Unas tablas, ¿verdad? La ley. Cuando nosotros queremos que Dios nos hable, ¿sí? Y queramos ver la gloria de Él, tenemos que ascender al monte. Y esto no es muy fácil, porque hay requisitos para ascender. Su ámbito está ahí, Él habita en alabanzas, Él habita en adoración, ese es su lugar. Sión es un lugar de adoración, es su lugar de reposo. Él habita ahí donde está lleno de alabanzas. No necesita tus alabanzas, no necesita nuestros cantos para que sea Dios. Él es Dios, Él sigue siendo poderoso. Él no es más poderoso porque nosotros le cantamos, ni necesita tu canto ni mi canto, ni mi danza. Él no necesita nada de eso. Él es Dios, Él es poderoso, ¿sí? Él es Dios, necesitamos ascender hacia Él, pero necesitamos, dice que para que tú puedas verle, tienes que tener unas manos limpias, tienes que tener un corazón puro. No puedes entrar de otra manera y no podemos engañarlo. Y es por eso que nos quedamos inertes, nos quedamos muertos y no tenemos entendimiento de Él. Y así pasan meses, años y años. Entonces yo nomás quiero comentar esto como algo que es una carga en nuestro corazón. De los ministros de este tiempo necesitamos entender el compromiso, necesitamos entender ese llamado. No es cualquier llamado, no es cualquier llamado, ¿sí? Es dedicarnos, es apartarnos solamente para Él. Yo me imagino, David tenía esos tiempos, fíjense, cuando tuvieron que buscar a este hombre, era un jovencito, pero era un hombre que estaba entendiendo quién era Dios, dónde lo encontraba. Él se ponía ahí con sus instrumentos que él mismo inventaba, ¿sí? Pero hacía su trabajo, porque él cuidaba las ovejas, hacía su trabajo, pero también el trabajo de Dios. Buscaba a Dios. Se entregaba a Él, entendía muchas cosas, ¿sí? Y vamos a ver más adelante que esta casa, una casa para adorar, yo le puse a este mensaje, era el corazón de David. Por eso dijo Jesús, Él es conforme a mi corazón, porque Él entiende lo que yo quiero. David en su corazón hubo ese deseo de dedicarle una casa a Dios para que Él habitara allí. No fue Él quien se lo hizo, fue su hijo Salomón. Pero vamos a ver lo que dice la Escritura. Segunda de Crónicas 7:14. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Hoy es para siempre, ¿verdad? Todavía alcanzamos, ¿verdad? Hoy es para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Esa fue la contestación que Dios le dio a Salomón después de que le construyó un templo, después de que le construyó una casa y la dedicó para Dios. Ustedes pueden leerlo detenidamente en Segunda de Crónicas 6 y 7. ¿Cómo fue la dedicación del templo? Pero esta fue la respuesta que Dios le dio a él. En otra versión de este mismo versículo dice, y si mi pueblo, habla de mi pueblo, está hablando de alguien que es suyo. Si tú no eres hijo de Dios, si tú no eres nacido de Dios, tú no puedes tener la bendición.
Solamente los que son del linaje de Dios, los nacidos de Dios, pueden tener esta bendición. Tú puedes ser parte de una iglesia, pero no puedes ser hijo de Dios. ¿Sí? Dice, y si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora y me busca y abandona su mala conducta, entonces yo lo escucharé desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Pues ahora he elegido y consagrado este templo para que viva mi nombre para siempre. Mi atención y mis pensamientos estarán siempre allí. Es una promesa, es un pacto que Dios hizo con Salomón. Y si es para siempre, alcanzamos nosotros que es para siempre. Si otros ministros no han entendido este principio, necesitamos entenderlo, porque Dios hizo una casa con un propósito de que su nombre habite ahí, de que su nombre sea exaltado en ese lugar, de que sea invocado solamente su nombre. Estamos aquí solamente por el sacrificio de Jesús. Tú y yo no podemos sanar a nadie, tú y yo no podemos salvar a nadie, tú y yo no podemos proveerle a nadie, Dios sí. Tú y yo somos solamente los instrumentos inútiles que dice la Escritura, eso es lo que somos, nada más. No eres demasiado inteligente, no somos demasiado aptos, simplemente somos los siervos inútiles que Dios necesita para hacer lo que quiere hacer. Lo escogido, lo despreciado, lo menospreciado, lo que no es, sí, para deshacerlo. Eso éramos, eso somos, lo que no es, lo despreciado, para que Dios se glorifique solamente. Pero ni tú ni yo podemos sanar a nadie, ni tú ni yo podemos traer perdón de pecados. Solamente Él. Y en este lugar se tiene que invocar el nombre de Dios, en cualquier lugar donde se juntan a adorar al Dios vivo. Podemos ver aquí una cosa que nos enseña que la oración y la adoración tienen mucho en común, no se pueden separar, ¿sí? Lo uno con lo otro van entrelazados. Vemos acá como cuando leímos Primera de Crónicas 23 que los sacerdotes se dedicaban a quemar incienso delante de Jehová y le ministrasen y le bendijesen. ¿Sí? Van entrelazadas, ¿sí? Las dos cosas. Va igualmente cuando hablamos de acción de gracias, ¿sí? De muchos actos corporales, el levantar manos que implica que estoy, Señor, aquí estoy, dispuesta, o sea, estoy desarmada, soy tuyo, haz lo que tú quieras. Cuando la Escritura habla de que postrado le adoró, se hincó y le adoró, o sea, habla de que en tus propias fuerzas tú no puedes, necesitamos a Dios. La gente dedicada a una vida de oración, ¿sí? Implica en esto acciones de gracias, alabanzas, peticiones y sobre todo nuestra adoración, nuestro más eterno amor sea para Él. Todo lo que somos, todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Todo lo bueno que tenemos, ¿sí? La adoración y la oración abarca todo este tipo de actividades como aplaudir, postrarse, arrodillarse, levantar manos. Todo esto implica adoración. Muchas veces a mí me aflige cuando estamos en medio de la alabanza y que tengan que decir los instructores aquí, los que están liderando, y denle un aplauso al Señor, levante sus manos. Ahora póstrese, o sea, es algo que debe de nacer de nuestro corazón. ¿Sí o no? Cuando va usted a algún partido de fútbol, ¿le dicen que hagan todo eso por micrófono? Sale de su alma, ¿verdad? Y vaya que salen los gritos, pero con toda la euforia y con toda la emoción que usted pueda, ¿sí o no? Un gol y se para y contagian a todos y grita, o sea, no le dicen grita y brinca de esta manera y abre tus brazos, usted salta, pero wow, y tratándose de Dios, estamos muertos.
O sea, debemos entender quién está allí en medio de nosotros. No lo entendemos, porque si en verdad entendiéramos quién estuviera ahí, nosotros estaríamos postrados todo el tiempo. Sí, pero el estar cantando su palabra, estar proclamando sus maravillas, nos haría entender que tenemos un Dios tan poderoso que puede abrir el mar, que puede proveer maná, que puede mandar codornices. O sea, tenemos un Dios tan poderoso que puede caer fuego del cielo y consumir. O sea, ¿usted se puede imaginar qué Dios tenemos? ¿Sabe qué? Dios no se manifiesta. Esos lugares donde hubo unos tiempos de avivamiento fue porque la gente estaba humillada delante de Dios. Había hambre de un Dios poderoso. Estaba quebrantada por su condición, por su pecado. Y la Biblia dice, si mi pueblo se humilla delante de mí, donde mi nombre se invoca, entonces yo oiré. No nos tienen que decir qué debemos hacer. Debemos de centrar nuestros pensamientos en lo que estamos haciendo, porque muchas veces estamos cantando y estamos viendo, ya es hora y falta esto y el otro compromiso y aquello, muchas cosas. Si usted ha dedicado este tiempo para Dios, déselo a Dios y aprenda, porque hay muy pocos tiempos así. No nos tienen que decir qué debemos hacer, usted hágalo. Si usted siente arrodillarse, si usted siente llorar, llore. Hay gente que dice, ay, no va a llorar porque piensan que ando en pecado. ¿Y qué? Todos somos pecadores. Yo quisiera saber uno que no lo fue, pero la Biblia habla de que no hay ningún justo, ninguno. Y si usted tuvo esa convicción, qué bueno que llore, si es por eso. Hay gente que llora de alegría también. Pero si usted está haciendo las cosas pensando en qué piensan aquellos, pues se va a limitar igual que ellos. Este debe de ser un lugar de adoración, un lugar donde se busque verdaderamente su nombre. Una persona o una congregación que vive una vida de oración haya una relación directa entre la oración y la manifestación gloriosa del Espíritu. Una persona o una congregación que vive una vida de oración haya una relación directa entre la oración y la manifestación gloriosa del Espíritu. ¿Qué nombre tenemos como eslogan nosotros? Y lo menos que hacemos es eso. Lo menos que hacemos es eso. A manera de testimonio, cuando Casa de Oración inició, precisamente inició en una casa. Y lo único que se sabía hacer en ese lugar era orar. Porque todos los que estaban ahí no tenían ni entendimiento de que la Biblia decía semejantes cosas tan maravillosas. No tenían ni la más mínima idea. Fue un derramamiento de la pura gracia de Dios. Hablaban en lenguas y jamás tenían el conocimiento que la Biblia decía eso. Nos asustábamos, por lo menos cuando yo llegué sí. Yo llegué y las vi hablar así, yo decía, ¿qué es esto? ¿Ay, es de Dios o es del diablo? Y había así como que una lucha en mi mente, ¿no? Pero yo decía, no puede ser del diablo, no tuvieran esa cara tan bonita. Y yo las veía como ellas estaban orando, llorando y lloraban y bueno, ministraban mi corazón, pero al mismo tiempo era algo nuevo para mí. Y en un orden que lo hacían y terminaban, cantaban una canción y oraban, cantaban una canción y oraban, no sabían hacer otra cosa, pero ¿sabes que hubo una manifestación de Dios tan poderosa? Que inmediatamente había cambios increíbles en la gente. Había una convicción de pecado tan tremenda que el que llegaba y era un drogadicto, él podía testificar 2 días después que Dios había hecho algo en su corazón. Por lo menos la persona que a mí me compartió, a mí me dijo, Dios está allí, Dios está allí. Yo era esto como la samaritana, yo era esto y Dios me cambió de un día para otro. Llévame, yo quiero. Eso fue lo que yo le dije, yo quiero de Dios, yo quiero. Y vimos cambios, toda la colonia empezó a ver cambios increíbles, ¿verdad, amor? Y cambios increíbles. Y el padre de la iglesia, de por ahí, de la iglesia católica que está cerca de con nosotros, mandó folletos
¿sí? A decirles que no se reunieran en ese lugar, que era un lugar lobos con piel de oveja, hijos de Martín Lutero y muchas cosas que ellos no sabían leer la Biblia, que no sabíamos, esa era la realidad, no sabíamos. Ellos fueron a otra iglesia donde había un avivamiento tan tremendo, sí, la gloria de Dios se manifestaba tan tremendo que tú entrabas, mira, caías delante de Dios humillado pidiendo perdón. Había esa gloria de donde salió nuestro pastor Chuy Olivares. Y ellos fueron a tomar de esa fuente y venían y nos enseñaban a nosotros. No, pues tremendas palabras, jamás habíamos escuchado que la Biblia dijera semejantes cosas. Lo que oímos, pues nunca lo entendimos, ¿verdad? Estamos en la iglesia tradicional. Yo era muy joven, era una adolescente, pero lo que oí jamás lo entendí. Y ahora, ¿cómo que perdona a tu hermano? ¿Cómo que el Señor te bendice? Y cómo que si tú le pones una mejilla, que te dan en una, pongas la otra. O sea, eran cosas increíbles. Increíbles, que si nosotros estábamos tan hambrientos y tan deseosos de hacer su voluntad, que Dios empezó a manifestarse de una manera tan gloriosa. Necesitamos entender cuál es el principio y por qué estamos aquí. Necesitamos hacerle honor al nombre que tenemos. Si en verdad fuera una casa de adoración y de adoración, las cosas fueran diferentes. La gente encontraría aquí un oasis, un manantial, ¿sí? Una fuente de vida. Como así fuimos muchos cuando otros tomaron de esa fuente, vamos, y traíamos, miren, venía gente y se asomaban ahí por las ventanas los que llegaban tarde, que, oye, es que pasé y oí los cantos. ¿Cree que eran los cantos y los que cantaban? No, era la presencia de Dios mismo manifestándose, y allí parados en la ventana traía convicción a sus vidas, solamente porque pasaron y escucharon ahí que cantaban. Que nosotros éramos puros pecadores que necesitaban a Dios. Entonces, la oración hace que la manifestación gloriosa de su Espíritu Santo se manifieste. ¿Sí? Esto se produce cuando nosotros nos juntamos, oramos y adoramos al unísono, con un mismo pensamiento, con un mismo sentir. Yo veo muchos chamacos, ¿sí? Ay, no, pues yo sé tocar, y inmediatamente, pues no tenemos quien cante, no tenemos quien toque. Suben a Pedro y a Juan, al que se encuentren, le hacen bien. ¿Qué importa la vida que lleve? ¿Qué importa? Viene, ya tiene como 3 años viniendo, pero conozco gente que hasta de un mes, sí, apenas está allí y ya lo están. ¿Por qué hay necesidad? No, Dios no necesita eso. Dios no necesita eso. La alabanza sea tan completa y definitivamente enraizada con la oración y tan inseparablemente unidas que no pueden separarse. Nosotros, como sacerdocio santo, tenemos una responsabilidad muy grande en este campo, ¿sí? La descripción fue muy clara de Jesús, ¿sí? Jesús dijo que la iglesia, sí, cuando él estaba a punto de morir, hubo 2 acontecimientos. Antes, cuando él empezó su ministerio, él limpió el templo. Ustedes pueden leerlo y son 2 acontecimientos separados. Él limpió el templo. Antes de morir, él limpió el templo. Y Dios sigue limpiando el templo, porque Él quiere un templo santo. Él quiere un templo consagrado donde verdaderamente se invoque su nombre. ¿Sí? Cuando Jesús habló de esta palabra, y mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, dice, y ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Dice, es la casa de su Padre. ¿Sí? Y él tenía, dice, por eso se entiende lo que la Escritura dice, por eso el celo de Dios me consume. O sea, imagínense lo que había en su corazón, de lo que había visto ahí. Los atrios, el lugar donde los gentiles, cuando estaba hablando de los gentiles, estaba hablando de toda la gente y está hablando de todos nosotros. Eran los atrios, en los atrios estaba haciendo todo ese tipo de ventas. Que en lugar de ver un lugar donde se levantara su nombre, donde se glorificara su nombre, donde se escucharan gritos de proclamación de la gloria de Dios, había gritos de animales, pestilencia,
¿sí? Él habló esa palabra profética que Isaías también menciona, ¿sí? Y que Dios en este pacto que hizo con Salomón lo menciona en Isaías y lo menciona en los evangelios. Dice Marcos 11, vinieron pues a Jerusalén y entrando Jesús en el templo, Jerusalén estaba en un monte. Cuando hablamos de Sión, estaba en un monte muy alto. En el tiempo del Antiguo Testamento se buscaba el monte más alto para adorar, ¿sí? Y ellos pusieron este templo en el monte, ¿sí? De Sión, y estaba ahí Jerusalén, ¿sí? Y entrando Jesús, dice, en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo. Fíjense bien, tanto era su celo y su enojo, dice, que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. O sea, él era la casa de su padre, debería de haber una honra a quien honra merecía. Dice que no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito? Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. ¿Sabe lo que debe de suceder en este lugar? Que aquellos que no creen en el Señor y que vengan, ¿sí? Aquellos incrédulos tengan este miedo, tengan el temor de Dios para arrepentirse de sus pecados. Que Él mismo traiga convicción a sus vidas. Estos hombres tenían miedo, ¿sí? Porque se les iba a acabar su negocio. ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que habla con tanta autoridad? ¿Quién era? Por eso dice que todos los que pasaron por ahí se conmovieron, o sea, algo estaba pasando. ¿Quién era este que al pasar algo estaba sucediendo? Si Jesús está presente en medio de nosotros, cosas grandes pueden suceder, ¿sí? Cosas grandes, va a haber una conmoción, va a haber un sismo en nuestras vidas que va a transformarnos y llevarnos de gloria en gloria, como Él ha prometido que lo haría. Podemos entrar al templo de Dios y salir exactamente igual como entramos. Y eso no es lo que esperamos, ¿verdad que no? Venimos a la casa de Dios porque necesitamos a Dios y deseamos que Él llene nuestro ser, embargue nuestra vida de tal manera que podamos ver el mundo de otra manera, con la compasión de Jesús. Isaías 56:7 habla del mismo pensamiento de Dios, dice, y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Isaías 56:7, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Dice en otra versión, yo los traeré a mi santo monte y haré que sean felices. Esa palabra recrear dice, y haré que sean felices. O sea, Dios viene a cumplir su promesa de que Él viene a llenar nuestra vida. Si necesitamos paz, Él nos va a dar paz. Si necesitamos provisión, Él nos va a dar provisión. Si tenemos sed, Él nos va a dar de la fuente de su agua. ¿Sí? Si necesitamos sanidad, Él nos va a dar sanidad. Si necesitamos instrucción, Él nos va a instruir. Cuando bajó Moisés del monte, les dio las instrucciones que Dios quería para ellos. Cuando subimos al monte, Dios revela a su pueblo nuestros caminos. Dios nos conduce y difícilmente nos vamos a equivocar. Si Dios nos está guiando, difícilmente nos vamos a equivocar. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios y difícilmente nos vamos a perder. Pero si tú a Dios no lo tomas en cuenta más que cuando vienes aquí y piensas que cuando levantas 3 o 4 canciones y cantas, esa es la adoración, estamos equivocados. Adoración es vivir todos los días
todos los días para Él. Dice, yo los traeré a mi santo monte y haré que sean felices en mi casa de oración. Aceptaré en mi altar sus ofrendas que deben quemarse completamente. Ofrendas que deben quemarse completamente. Cuando en el altar de bronce se ponía el cordero, ¿sí? Lo que iba a ser sacrificado, dice que se consumía todo. Y muchas veces nosotros nos ofrecemos en el altar, pero a medias. El altar habla de arrepentimiento, habla de entrega. Dice que todas las grosuras, cuando habla de toda la grasa, todo eso era quemado, achicharrado, que de tal manera que quedaban cenizas. Ellos tenían sus palitas, ¿verdad? Ustedes lo han visto ahí en algunos tabernáculos donde ellos tenían sus como recogedores, sí, y sus barrenderas ahí para limpiar todo eso. Y dice aquí, deben quemarse completamente. Y a veces venimos delante de Dios, pero no nos ofrecemos sobre el altar. Y seguimos con nuestras grosuras, con nuestro pecado. Somos nosotros y luego nosotros y después nosotros. ¿Cuántos matrimonios están fracasando en estos días? Porque primero soy yo y luego yo y después yo. ¿Cuántas familias se están destruyendo? Porque me tengo que realizar. Veo toda esta situación por allá donde vivimos y me entristece porque todas sus mamás trabajan de estos chamacos, sus papás también. O sea, se han invertido los papeles, ya no hay quien cuide de estos niños que deben de ser instruidos. Y imagínense qué generación nos espera. Si ahorita oímos de divorcios, déjenme que pasen otros años más. ¿Qué generación vamos a ver? Ahora la familia tiene hijos de de aquel, del otro. O sea, es triste lo que estamos viviendo. Dice, deben quemarse completamente y sus sacrificios, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Estamos viendo, sí, Jesús profetizando, hablando de una profecía, que se había hecho tiempo antes, sí, Isaías hablando de lo mismo. En pocas palabras, sí, la casa de Dios sería un lugar para buscar el rostro de Dios. Sería un lugar para que Dios sea honrado. Sería un lugar para que Dios sea amado. Que nuestros cantos expresen ese amor que tenemos por lo que ha hecho por nosotros. Hay muchas razones por el cual nosotros debemos de adorarlo. Primeramente, fuimos salvos. Fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir. Nosotros íbamos derecho al infierno y no teníamos salvación. Fuimos salvos por su sacrificio. Y es el primer motivo por el cual tú y yo debemos venir a la casa de Dios. Que no se nos olvide. Nosotros no estamos así por nosotros mismos. Fue su obra. Nada más pregúntate, ¿qué sería de tu vida si Jesús no hubiera llegado ahí? ¿Qué sería de tu vida si Jesús no te hubiera rescatado? ¿Qué sería de tu vida en este momento? Yo pienso que yo estaría ya en un psiquiátrico. Yo. O sea, nada más imagínate, este lugar debe ser un lugar donde se glorifique, donde se alabe, donde se adore, ¿sí? Por lo tanto, Él promete hacerse presente en medio de nosotros y recrearse, hacernos felices. Ese es el pensamiento de Dios. Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Él es Dios. Nos ha rescatado porque nos amaba. Salmo 61:4 dice, yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas, decía David. ¿Sí? Él entendía perfectamente lo que Dios era para él. Cuando él le buscaba, sabía la seguridad y lo completo que se puede sentir cuando Dios es el todo de tu vida. Dice, yo habitaré en tu tabernáculo. O sea, el tabernáculo habla de la tienda, habla del templo, habla de la casa para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. David sabía que el único lugar donde podía encontrar seguridad era
la casa de Dios, era el lugar de su habitación. Si debe de haber oración, adoración a Dios, los que vienen necesitados puedan encontrar la seguridad en Él. Que no vayan al psicólogo, que no vayan con aquellos consejeros, que encuentren en Dios lo que tú y yo hemos encontrado. Si Dios nos ha sostenido 30 años, Dios tiene para más. Y ha sido suficiente para sostenernos. Él me agarró siendo una adolescente. Mi vida toda fue para Él siendo adolescente. No encontré otro contentamiento más que Él. Me abracé y yo dije, Señor, tú eres mi Padre y tú eres mi Padre y me has sustentado hasta el día de ahora. 30 años. Si me quieren preguntar cuántos tengo 46. Para que no estén sacando cuentas. Pero ha sido Dios suficiente. Yo no estoy traumada porque no viví mi adolescencia como otros dicen que lo vivieron, ¿verdad? Ni mi juventud. Fue allí donde yo le di la vida y la verdad que es la mejor inversión que uno puede hacer. Él ha sido el contentamiento. ¿Cuántos jóvenes, verdad? Mi esposo sabe, casa de oración, la gente que ahorita está como en el ministerio de liderazgo, fueron los que empezaron en casa de oración siendo unos chamacos. Éramos unos adolescentes, no teníamos instrucción, no teníamos nada, solamente la guía de Dios. Él vio hambre en el corazón de esa gente y se manifestó. ¿Cómo puedes ver que si no teníamos entendimiento de la palabra, ni siquiera sabíamos que existían estas cosas y Dios se derramó allí? ¿Cómo puede ver eso? Solamente Dios viendo la necesidad. Que el corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia, no lo desprecia, no lo desprecia. De ese grado es su amor. No importa lo que hayas hecho, no importa lo que hayas hecho. Cuando en el libro de Oseas habla de una esposa infiel, habla de ti, de mí, de que no somos fieles muchas veces. Ese libro de Oseas cuando le dijo a este hombre, cásate con una mujer adúltera, una mujer prostituta, y esta mujer uno con otro y con otro. Así es su iglesia de infiel. Dios necesita una respuesta de sus ministros. Dios necesita una respuesta de sus ministros. Necesitamos hacer un compromiso y un pacto como lo hizo Salomón con él. Él le dijo, si tú haces todas estas cosas, yo voy a bendecir tu casa. Y voy a bendecir a tus hijos y toda tu descendencia. Salomón le falló. Mucho tiempo lo hizo y fue bendecido. Y fue su sabiduría tan grande y tan poderoso que venían de otros lados a ver quién era este hombre. No era ese hombre, era Dios que estaba allí con él, dándole todo lo que tenía. Pero este hombre se apartó del Señor y empezó su decadencia. Si Dios está hablándonos es porque nos quiere enderezar el camino y quiere que le demos una verdadera respuesta. Dice el Salmo 65:4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Con tremendas cosas el Señor va a respondernos. Consuelo que me queda es que donde sobreabunda el pecado, sobreabunda su gracia. Y Dios se manifiesta. Y si hay mucho pecado, sobreabunda su gracia. Dios es misericordioso, porque para siempre es su misericordia, porque bueno es Él. Muchas de las cosas que se hacen dentro de la iglesia son importantes, ¿sí? Pero aquello en lo que Jesús puso énfasis y consideró más importante fue la adoración, fue la oración, la búsqueda de Él mismo. Jesús en su declaración coloca la oración muy por encima de todo lo demás en la casa de Dios. No dijo que se ofrecieran holocausto, no dijo su casa sería una casa donde se busque su rostro. Solamente su rostro. Jesús utilizó la expresión casa de oración para señalar la necesidad de congregar al pueblo a orar y adorar. Fue por el sacrificio de Jesús que nosotros estamos aquí y podemos ir confiados al trono de la gracia. Confiados al trono de la gracia y hallar
oportuno socorro. El rey David comprendió el deseo de reunirse con otros ante Dios. Por eso él quería construir un templo para el nombre del Señor, para que el pueblo se reuniera con el fin de buscar a Dios y fueran saciados como lo habían sido en tantas situaciones y en tantas circunstancias. David había entendido que él saciaba todo. Todos sus enemigos, de todas las luchas que Dios los libró, de todas sus angustias. Podemos ver los salmos, todas las oraciones que se hicieron en diferentes circunstancias. Y David comprendía que al único que se podía recurrir era Dios. Juan 4:4 dice, pero el que beba del agua que yo doy nunca más tendrá sed, porque esa agua es como un manantial que brota para vida eterna. Les voy a decir para que ustedes lo lean de cómo llevó a cabo Salomón la construcción en Primera de Reyes 8, ¿sí? Segunda de Crónicas 6 y 7, para que ustedes le den un repaso y ustedes entiendan el principio que Salomón está orando. Fue una oración magnífica la que él hizo. Fue una oración increíble lo que él habló. Fueron cosas maravillosas. Señor, si tú estuvieras y si el hombre te busca y si el hombre se humilla, con que tú escuches, Señor, con que tú escuches. ¿Sí? Fue una oración poderosa y el pacto que Dios hizo con él fue esa, de que si se humilla a su pueblo donde le buscan, el Señor se hará presente. Nuestra alabanza y nuestra adoración tiene que cambiar desde adentro. Cuando empecemos a cantar, entienda lo que está cantando, entienda lo que está diciendo. Dios es poderoso y en esas proclamaciones de su verdad suceden cosas poderosas cuando el corazón es íntegro. Vemos la oración que Salomón hizo de pie sobre una plataforma de bronce. Dice, llamó al pueblo a la oración y fue para dedicar el templo. Y si de repente cayeron de rodillas, ¿qué fue? Una actitud corporal, ¿qué fue? Cayeron de rodillas. O sea, no le estaban, como ahora se usa en muchos lugares, ¿verdad? Te lo reclamamos y sí, hazlo. Y como si nosotros ordenáramos a Dios lo que tiene que hacer. O sea, con una falta de respeto y una falta de cerebro, pues entonces, ¿quién es Dios? ¿Él o yo? Para ordenarle. Fíjense, de pie sobre una plataforma de bronce, llamó al pueblo a la oración y de repente cayeron de rodillas y alzando las manos al cielo. Se estaba hablando de actitudes de humillación. Y de repente, dice, cayeron de rodillas alzando las manos al cielo, rendido hacia Dios. El rey hizo una de las grandes oraciones bíblicas en el que designaba el templo como un lugar de oración para todo Israel. 8 veces en su declaración, en su oración, 8 veces pidió a Dios que escuchara a su pueblo. ¿Sí? Cuando oren y te supliquen en tu casa, fue una de las cosas que Salomón dijo, cuando oren y te supliquen en tu casa, tú respóndele, Señor. Segunda de Crónicas 6:40 dice, ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración de este lugar. Dios respondió, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? En la noche, en la madrugada, a la oración de Salomón y le dio la famosa respuesta que leímos al principio. Si mi pueblo, que se identifica usando mi nombre, se humilla, ora y busca y abandona su mala conducta, entonces yo escucharé desde el cielo y lo perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar de este país. O sea, la bendición no solamente es para nosotros, alcanza para todas esas gentes. Necesitamos hacer el mandamiento de Dios, llevar ese evangelio, esas buenas nuevas que ahora no escuchamos, llevarlo, porque ellos necesitan hombres que tengan la gloria de Dios en su vida, que tengan el corazón de Dios lleno de misericordia, lleno de la grandeza de Dios para hablarle a esa gente que se está perdiendo. ¿De dónde van a salir
los que Dios ha mandado, somos todos nosotros. ¿Sí? Hay algunos que Dios ha destinado para ciertos ministerios dentro de la iglesia, pero la encomienda de ir es para todo su pueblo. Id por todo el mundo y predíquenles quién soy yo. Solamente podemos recibir esta encomienda cuando el Espíritu Santo nos está hablando. ¿Sí? Y si nosotros no estamos buscando el rostro de Dios, muy difícilmente vamos a ser obedientes. Muchos de ustedes están en la escuela, en su trabajo, y nadie sabe que tú eres hijo de Dios. Ay, no, si les hablo ya no me van a hablar. Pues que no te hablen. Mi hija acaba de entrar a la universidad y me platica todas las cosas, la traen, pero en filo, ¿no? Que porque no tiene relaciones, que porque no va a tomar, que porque no hacen esto, que porque no la traen. Yo le dije, mira, déjalos. Ellos no van a poder ser como tú. Tú sí puedes ser como ellos cuando tú quieras, pero ellos no pueden ser como tú. O sea, se burlan de ellos porque es virgen. Y es una constante que dice que en el salón pues todos se burlan de ella, ¿verdad? Lo bueno que ella lo toma como broma y pero no se ofende. Yo le dije, por dentro te admiran, porque ya no hay así chamacas, ya no hay. Ellos quisieran tener una chica virgen, pero ellos les han desvirginado a todas. Le dije, no tienen. Dice, por dentro te admiran. Le dijo su papá, no te preocupes, tú aguanta. Por dentro te admiran. Que ellos conozcan que tú eres una hija de Dios. Tienes que hablarles que eres hija de Dios. Por eso es que tú te conservas para Él. Pero ¿cuántos de nosotros estamos aquí y no saben, ni siquiera el vecino sabe que tú eres hija de Dios? Porque te oyen las palabrotas que dices y los gritos que te echas ahí en tu casa. Sí, ciertamente debe de haber una comunión privada, eso es indiscutible, ¿verdad? Pero Jesús, como Jesús lo hacía, se apartaba a lugares desiertos donde Él estuviera solo para comprender los caminos y los pensamientos de su Padre. Eso hacía Él. Pero también nos ayuda a ilustrar lo que el Señor nos está hablando, es que la casa de Dios es un lugar donde el pueblo se reúne con un mismo pensamiento, adorar al mismo Dios. Un solo Dios. ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como ministros? ¿Qué es lo que Dios espera? Hombres fieles, hombres dedicados, hombres verdaderamente apartados. Alguien escribió algo muy cierto. Alguien dice que si pasamos 16 horas diarias con los ojos abiertos pensando en el estado de los negocios del mundo y 5 minutos pensando en Dios, el mundo nos parecerá 200 veces más real que el mismo Dios. Si todo tu entorno está en el mundo, obviamente que va a ser más real ese mundo para ti que Dios mismo. Necesitamos entonces tener una buena relación con Dios para entender entonces el ambiente de Dios, la atmósfera de Dios, las glorias de Dios, su pensamiento. La palabra va a ser revelada y va a penetrar, que cuando tú la abras te vas a asustar de la revelación que va a venir a tu vida. No viene de otra manera, van de la mano. Dios no te habla si tú no oras. Si tú no oras, Dios no te habla. Salmo 84:1 dice, cuán amables, dice, son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Eso decía David. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 84 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Sí, todos los salmos son oraciones de diferente tipo, ¿sí? Escritas en diferentes circunstancias. Los salmos del griego salmoi o mismor, que quiere decir un himno o un canto. En otros manuscritos el término viene salterión o salterio. Los judíos utilizan el nombre tejilim, que quiere decir himnos
o tefilot, que quiere decir oraciones. O sea, son oraciones a las cuales se les añadió música. Si nosotros esas oraciones las elevamos de verdad, con un corazón íntegro, de veras, otras cosas van a ocurrir en este lugar, porque estamos proclamando la verdad de Dios, y la verdad de Dios son espíritu y son vida. Y cuando el espíritu y la vida de Dios se establece, penetran hasta lo más profundo del corazón. Dice que penetra hasta lo más profundo de nuestros tuétanos y hacen lo que tú no puedes hacer. Eso lo hace Dios, eso lo hace su espíritu, que penetra donde tú jamás vas a poder llegar. Esa es la palabra de Dios. Yo les invito a que cuando ustedes se reúnan donde ustedes van, no vayan a la casa sin haberse preparado. No vayan a la casa de Dios sin haberse puesto delante y exponerse delante de Dios en oración, en adoración, en su palabra. Humíllense delante de Él. No se presenten delante del Rey de esa manera. Sobre todo los ministros que están aquí en una plataforma, con temor y temblor, prepárense. No se presenten delante de Dios con un corazón sucio. Arreglen sus asuntos con los que tienen que arreglarlo, pero con Dios también. No se presenten de esa manera, porque estamos proclamando la vida de Dios y nosotros producimos muerte si nuestro corazón no está bien. Nosotros producimos muerte si nuestro corazón no está íntegro. Porque sus palabras son espíritu y son vida. Y donde Dios las envía, produce la vida. Cuando este centurión se encontró con Jesús y le dijo: Señor, envía tu palabra para que mi siervo sane. Ni siquiera vayas, envíala. Tan poderosa es así su palabra, que él pudo enviar su palabra para que su siervo fuera sano. Así es de poderosa. Cuando tú empiezas a proclamar su palabra, tú empiezas a adorar y a creer esas palabras, porque tienes la convicción de lo que cantas, Dios establece su poder. No es porque tú cantaste, no es porque tú lo hiciste, porque nosotros no podemos producir la presencia de Dios. Nosotros no la podemos producir. Entre más toques y entre más virtuoso lo hagas, aunque se oiga glorioso, tú no puedes producir la presencia de Dios. Dios, por su gracia y su misericordia, se manifiesta. Tú a lo mejor ascendiste hasta su presencia y te llenaste de su gloria de Dios y bajas, increíble. ¿Han pasado ustedes esos tiempos que dices, tan pronto se terminó esto? Yo quería más, estaba tan a gusto en ese lugar. ¿Lo han pasado ustedes así? Que no quieres salir de ahí cuando empiezas a leer la escritura y no quieres ni comer, no quieres que pase nada porque estás allí y que Dios te está mostrando cosas muy gloriosas. Si no han pasado ese tiempo, asústense. Porque entonces, ¿qué está pasando? Hay que pedirle a Dios que escudriñe nuestro corazón. ¿Podemos cerrar nuestros ojos, por favor? Si me puede ayudar, gracias. Algunos eruditos identificaron los géneros de los salmos. Algunos salmos fueron de lamentaciones. No todo era gozo, no todo era alegría. Sí, lamentaciones, de súplicas, himnos, acciones de gracias, salmos de confianza, enseñanzas proféticas. Todo eso va incluido en estas palabras. Pero todas esas, el Señor las toma para bendecir a aquellos que verdaderamente le buscan. Podemos ver que si los sacerdotes oran, también serán verdaderos adoradores. Si nosotros nos acercamos a Dios de la manera correcta, las promesas que Él ha prometido serán vigentes y serán realidad. Porque Dios es espíritu y Él se manifiesta en nuestro espíritu. Juan 4:23 dice: Dios es espíritu y los que lo adoran, para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el espíritu. Se acerca el tiempo en que los que adoran a Dios, el Padre, lo harán como se debe, guiados por el espíritu. Porque así es como el Padre quiere ser adorado, en espíritu y en verdad. Y ese tiempo ha llegado. Esos son los adoradores que Dios busca, que vivan verdaderamente adorando al Padre.
caminando en la verdad, caminando en el temor de Él, caminando en santidad. Solo el que ha nacido de Dios puede adorar en espíritu. Crónicas dice, si mi pueblo, está hablando de aquellos que son su propiedad, han nacido de Dios, aquellos donde puso su espíritu. Si mi pueblo se humilla, Él espera que cada uno de nosotros sea una adoración para Él. Él está buscando no adoración, no alabanzas, no música. Él está buscando que los que viven, que los que son su pueblo, vivan adorándolo, caminando en santidad. Bienaventurado, dice la Escritura, el hombre que tiene en ti sus fuerzas y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Esta es una promesa de Dios. Dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos reconociéndote, Señor, que eres santo, 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 Señor. Que eres santo, Señor. Que si miramos nuestra condición, Señor, nuestra vileza, nuestra infidelidad, Señor, estamos muy lejos de ti, Señor. Estamos muy lejos de ti, Señor. Ven, Padre. Ven aquí, Señor. Ven, manifiéstate, Señor, con tu misericordia, Señor, perdonando nuestros pecados. Donde tú veas el corazón humillado, Señor, manifiéstate, Señor. Donde tú veas el corazón contrito y humillado, manifiéstate, Señor, perdonándonos y sanándonos, Señor, restaurándonos. Perdónanos, Señor, con cuántas cosas nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Con cuántas cosas venimos delante de ti, Señor. Porque no hemos entendido quién eres tú. Porque no hemos entendido, Señor, que tú has creado todo el universo, Señor. Que todas las maravillas que creaste alaban tu nombre, Señor. Que aún las piedras lo harían si nosotros, Señor, con nuestra forma de vivir no lo hacemos, Padre. Aún esas piedras que no tienen sentimientos, Señor, y no tienen espíritu, aún esas piedras clamarían quién eras tú, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque nos hemos subido a ministrarte, Señor, a levantar alabanzas, a cantarte, Señor, a tocar algún instrumento, pero muchas veces sin el sentido correcto, Señor, sin la motivación correcta y con el espíritu sucio, Señor. Tú esperabas, Señor, que ese día llegaría, Señor, y es este día, Padre, que los que te adoran en espíritu y en verdad, Señor, lo harían de la manera que tú querías, Señor. Que fuera un espíritu puro, un espíritu limpio, Señor. Nos acercamos, Señor, a la fuente de bronce, Señor, para ser limpios, Padre, con tu palabra. Tu palabra se ha hablado ahora, Señor. Y reconocemos cada uno que está aquí, cada uno sabe la condición de su vida, Señor. Cuántos pensamientos, Señor. Cuánta iniquidad, Señor. Cuántas cosas, Señor, hay en nosotros. Y venimos delante de tu presencia muchas veces hasta reclamarte bendiciones que no nos merecemos, Señor. Tú prometiste bendecir a aquellos que se cambiaran de camino, Señor, aquellos que se volvieran a ti, Señor, aquellos que verdaderamente hubiera un arrepentimiento genuino, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque no hemos entendido, Señor, que tu casa es tu casa, Señor, que es la casa de tu Padre, Señor,
que por medio de ti, Señor, y por tu sacrificio, nosotros podemos llegar y conocer al mismo Padre. Perdónanos, Señor. Perdónanos. Perdónanos, Señor. Porque en verdad queremos que tú te manifiestes, Señor, en medio de nuestras vidas, en medio de tu pueblo, Señor. Que prosperes nuestras almas, Señor. Que las bendigas con tu presencia, Señor. Para entender como David entendía este principio, Señor. Que él prefería ser bendecido por ti un día solamente que mir fuera de ti, Señor. Perdónanos, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, ahí en su lugar, Señor, está hablando contigo, Señor. Cada uno, Señor, está hablando contigo, Señor. Tú conoces la condición de cada uno de nosotros. Señor, purifícanos, Señor. Purifica nuestras vidas, Señor. Límpianos, Padre. Límpianos, Señor, de toda iniquidad, Señor. Toda oración y todo ruego que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cualquiera que conociere su llaga y su dolor en su corazón, si extendiere sus manos hacia esta casa, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que teman y anden en tus caminos todos los días que vivieren sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Señor, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiese clamado a ti el extranjero, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, así como tu pueblo Israel, y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo te he edificado. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque entendemos tu compromiso, Señor. Comprendemos la responsabilidad, Padre, que nos das como ministros, como sacerdotes, como levitas, como ministros de tu casa, Señor. Buscar primero tu rostro, Señor, para adorarte como a ti te agrada, Señor, para vivir como a ti te gusta, Señor. Gracias, Señor, por limpiarnos. Gracias por perdonarnos, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Yo te pido y te ruego, Señor, que mientras vamos por el camino, mientras vamos a casa, Señor, tu palabra, tu espíritu siga constante en nuestro corazón, redarguyendo, exhortando, Señor, guiándonos a toda la verdad, Señor, y que podamos entender que este es un compromiso eterno hasta que tú nos llames a tu presencia, Señor. Que en este lugar pueda haber hombres dedicados, Señor, hombres dedicados, Señor, a que levanten incienso, hombres dedicados a que ministren tu nombre, hombres apartados, Señor, para ti, Señor. En el nombre de Jesús, yo le pido por favor que se ponga de pie. Si usted ha entendido este compromiso con el Señor, dígale: aquí estoy, hasta que tú me llames, Señor. Yo quiero hacer un compromiso contigo. Yo quiero hacer un verdadero compromiso contigo. No importa lo que venga, no importa el trato, no importa el fuego que venga a purificar mi vida. Yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero obedecerte en todo, Señor. Yo quiero ser tu ministro. Yo quiero levantar un incienso grato, un incienso puro, un incienso que cuesta, que es sacrificio, porque el sacrificio es algo que cuesta, es algo que duele, es algo que no es fácil. Pero yo quiero comprometerme, Señor. Levantemos nuestras manos y digámosle: Señor,
yo me comprometo. Si usted verdaderamente está comprometido, hable con Él y haga un compromiso con Él. Si usted verdaderamente ha sido llamado, haga un compromiso con Él, de apartarse y dedicarse para Él, de prepararse únicamente para Él, de entregarle todo a Él. Las cosas que uno siembra en el reino espiritual no tienen precio, porque son eternas. Son eternas y nosotros vamos con el eterno Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, te adoro. Gracias, Señor, te alabo. Gracias porque es un privilegio, Señor. Es un honor que nos concedes, el que nos hayas escogido, el que nos hayas apartado, el que nos hayas puesto la mirada, Señor, para servirte. Es el honor más alto, el supremo llamamiento que tenemos de servirte a ti, Señor. De servirte a ti, Padre. Es el honor más grande que puede tener un hombre, que te sirvamos a ti, Señor. No hay otra honra más grande que el dedicar nuestra vida al Dios Santo, al Dios vivo, al Dios poderoso. Gracias, Señor. Dele gracias por la obra redentora en su vida. Dele gracias porque Él es Dios el que le llamó. No fue ningún hombre, fue Dios el que le habló. Fue Dios al que le está sirviendo. Fue Él. Gracias a ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, por siempre y por siempre. Santo, santo, santo eres, Señor, digno de toda gloria, digno de toda alabanza, Señor. Nuestra vida es para ti, Señor, nuestra vida es para ti. Háblanos, Señor, te pertenecemos. Lo que tú digas, Señor, a donde tú digas, Señor. Llena este pueblo de tu palabra, llena este pueblo de tus cánticos, Señor. Ven con tu espíritu, Señor, y renueva nuestra mente, nuestro corazón, para que te honren a ti, Señor, para que te glorifiquen a ti y todos puedan ver, Señor, que tu gloria está en este lugar, que tu gloria está en este lugar, porque tú eres reconocido sobre todas las cosas. Gracias, Señor.